Bienvenidos al 10º tema de este seminario bíblico, histórico y profético del libro de Daniel. Hoy vamos a entrar casi directamente en una profecía que vamos a ver que es una profecía básica para entender todas las demás profecías que después le siguen. Es como una profecía que nos abre el entendimiento general, a grandes rasgos, de la historia humana, desde Babilonia, el primer imperio que se estableció en esta tierra, hasta la venida de Jesucristo, el reino eterno de Dios. De esta manera, yo quiero recordarles que en el tema anterior vimos de que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tuvo un sueño. Y él estaba tan perturbado por el sueño, él quería saber lo que significa. No era cualquier sueño, era algo muy especial, que él llamó a todos sus sabios de Babilonia, sus magos, astrólogos, encantadores y adivinos, pero nadie pudo explicar el sueño. Y entonces había un sabio entre los sabios de Babilonia, que era Daniel, del pueblo de Dios. Y él pidió audiencia y recibió tiempo del rey Nabucodonosor. Entonces él oró a Dios, al Dios del cielo, pidiendo sabiduría, pidiendo el conocimiento del sueño de Nabucodonosor y también su interpretación. Y Dios le entregó el conocimiento. Fue ahí que entonces vino a la presencia del rey Nabucodonosor y comenzó a relatarle el sueño y su interpretación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, a continuación. Si tienen Biblia, abran conmigo en Daniel capítulo 2. Y aquí vamos a entrar al versículo 28 al 30, donde dice Daniel al rey de Babilonia: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí, en primer lugar, revela que el sueño que tuvo es acerca de los postreros días. Es un sueño acerca del futuro. Y el versículo 29 continúa: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Qué será en el futuro? Ese era el pensamiento cuando él estaba en su cama. Y sigue diciendo: el que revela los misterios, es decir, Dios, te mostró lo que ha de ser, te mostró el futuro. Y entonces Daniel dice: a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y ahora comienza Daniel a explicar a Nabucodonosor el sueño que tuvo en su cama. Vamos a leer juntos el sueño, versículo 31 al 35. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Muy interesante. El sueño que tuvo el rey Nabucodonosor era una imagen que consistía de varios metales: cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro. Y los pies eran una mezcla de hierro y de barro. Y entonces cuando él vio esta imagen metálica,
bajó una piedra que impactó en el fundamento de la imagen, en los pies de hierro y barro, y los desmenuzó. Y toda esta imagen fue desmenuzada y se lo llevó el viento, sin dejar rastro alguno. Y esta piedra, dice, llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, me imagino al rey Nabucodonosor que escuchó lo que acaba de decir Daniel y dijo, esto es increíble. Él me ha dicho mi sueño. Realmente Daniel está en contacto con el Dios verdadero. Realmente Daniel está en contacto con aquel que me dio el sueño, porque le pidió y le dio a él también, a Daniel también, el mismo sueño. Pero a Daniel Dios no solamente le dio el sueño, sino también su interpretación. Entonces ahí estaba seguramente sentado Nabucodonosor con la boca abierta diciendo, esto es un milagro. ¿Realmente me está diciendo mi sueño? Pues si Daniel hubiese dicho cualquier otra cosa que no hubiese sido su sueño, ¿qué hubiese hecho Nabucodonosor? Le hubiese dicho, hasta aquí nomás, amigo. Yo he soñado otra cosa. A la muerte. ¿No es así? Pero no. Nabucodonosor se quedó sentado y dijo, siga, siga. Y entonces Daniel, en el versículo 36, dijo, bien, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces Daniel comienza a interpretar y a explicar lo que el rey había visto. Y Daniel comienza diciendo lo siguiente, versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Oh, muy interesante aquí. Comenzamos a ver la interpretación de este sueño profético que comienza con la cabeza de oro diciendo, tú, Nabucodonosor, representante, rey de Babilonia, líder de Babilonia, representas esta cabeza de oro. Y con los versículos que siguen vamos a ver que el líder representa su reino. En otras palabras, tu reino, Nabucodonosor, es la cabeza de oro, Babilonia. Entonces seguramente Nabucodonosor se sintió muy orgulloso en este momento. Oh, yo soy la cabeza de esta estatua de oro. Pues el oro es el metal más precioso de los metales preciosos que se conocían en aquella época. Entonces, Daniel sigue contándole en el versículo 39 y dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Muy bien, aquí ya tenemos la explicación. La cabeza de oro representa el reino de Babilonia, pero después de Babilonia vendrá un reino inferior a Babilonia. Y luego sigue diciendo, luego vendrá un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuza y rompe las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Aquí Daniel le está dando la interpretación, mira, Nabucodonosor, hay una secuencia de imperios, una secuencia de reinos, comenzando con tu reino, Babilonia. Pero los reinos que vendrán después de ti serán inferiores al tuyo. Pues la estatua comienza con oro, luego sigue con plata, que es inferior en valor, luego sigue con bronce, que es inferior en valor, luego sigue con hierro, que es mucho inferior en valor, y luego termina con una mezcla de hierro y barro ya no vale nada. Tú puedes ir allá afuera y agarrarte en todo lugar. ¿No es así? Entonces, Nabucodonosor entendió la primera cosa. Es un sueño del futuro. Yo soy la cabeza de oro y habrá una secuencia de imperios después de mí. Entonces, vamos al versículo 41. Lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido.
mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí tenemos una descripción bastante más amplia que de los imperios anteriores. De los imperios anteriores decía pequeñas descripciones de la cabeza del oro, los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, pero ahora de esta última fase de la imagen, porque ahí termina, los pies con los 10 dedos que están mezclados de hierro y de barro, nos da varias pautas adicionales. Nos dice que será un reino dividido, dando a entender que los anteriores no estaban divididos, que los 4 reinos de los metales eran reinos consistentes, compactos, íntegros en sí, pero este último, esta división de los 10 dedos, un reino dividido. Además dice parcialmente fuerte, parcialmente débil, frágil, tal como viste hierro mezclado con barro. Sabemos que el hierro es muy fuerte y el barro pues es blando. Y entonces aparte de eso dice, intentarán unirse, tratarán de unirse con alianzas humanas. Pero ¿qué dice la Biblia? No se unirán. Entonces ya sabía Nabucodonosor más acerca del futuro. Después de mi imperio, 3 imperios más, luego un reino dividido, los 10 deditos de los pies. ¿Y qué pasará luego? Versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahí está. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey se dio cuenta, en los días de los reyes de la historia humana, al final, cuando ellos estarán allá, en los dedos de los pies de la estatua, cuando ya termina el sueño, donde ya termina la imagen, ahí es donde dice la Biblia y el sueño, ahí aparecerá una piedra, no cortada con mano. Es decir, va a ser una intervención divina. Ningún ser humano va a influenciar en esto, ni adelantar, ni atrasar, ni impedir. Sino Dios va a lanzar una piedra simbólica. Y esta piedra pondrá fin a la historia humana representada a través de esta imagen. Porque dice que cuando impacten la estatua, todo el barro, el hierro, el bronce, la plata, el oro, todo será llevado y dejará de existir, tal como hemos leído hace unos instantes, donde en el versículo 35 decía que fueron como tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. ¿Saben lo que es el tamo de las eras del verano? Tamo, si buscan en el diccionario, significa polvo o paja menuda de semillas triadas. Así nomás quedará estos reinos, estos imperios humanos, estos imperios que en su vanagloria se han levantado, representados por estos metales, que pensaban que iban a permanecer en el tiempo y que uno tras otro fue cayendo. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, la distribución de los 10 divididos, y dice, ahí el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido ni dejado a otro pueblo. El reino eterno de Dios, donde nosotros queremos habitar, que se acerca y donde nosotros podemos vivir por siempre
ya no en algún imperio o reino terrenal que se levanta y cae, sino en un imperio, en un reino eterno de Dios, donde reinará la justicia, como dijo San Pedro. Entonces, vamos a analizar esto. Ya sabemos bastante acerca de este sueño, pero primeramente veremos la reacción del rey. Una vez que Daniel le explicó todo este sueño, ¿cómo era la reacción del rey? Vamos a ver el versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel, mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra de aquel entonces, del imperio de Babilonia, él reconoció el verdadero Dios de los cielos y de la tierra, el Dios de Daniel, de los hebreos, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y dijo: realmente este es Dios de dioses, Señor de señores, el que revela los misterios. Impresionante como aquí el rey de Babilonia, que era un rey pagano, que estaba siempre rodeado de astrólogos, encantadores, magos y adivinos, ahora se da cuenta de la verdad. Y dice el versículo 48, entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores, grandes dones, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel no se olvidó de sus 3 amigos. ¿Qué pasó? Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiese sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Preciosa la historia, linda la historia. Y entonces Nabucodonosor estaba conforme. Él dijo: muy bien, ya conozco el futuro. Yo soy Babilonia, después de mí otro reino inferior, luego otro reino inferior, luego otro reino inferior, luego 10, una subdivisión de 10 dedos, y luego el retorno del Señor, el reino eterno de Dios. Eso le alcanzó para él. Estaba feliz, ya conocía el futuro. Pero nosotros queremos ahora profundizar, porque nosotros vivimos 2600 años después de este sueño, y nosotros ahora queremos saber más detalles. Solo por el momento conocemos una cosa bien definida, que la cabeza de oro es el reino o el imperio de Babilonia. Muy bien, Babilonia duró desde el año 605 a.C. al 539 a.C. Y quiero decirles una cosa interesante. ¿Por qué la secuencia de los reinos que Dios presenta aquí a Nabucodonosor y a Daniel, por qué comienza con Babilonia? Pues recuerden, en los temas anteriores hemos estudiado que Babilonia fue el primer reino sobre esta tierra después del diluvio. Simplemente el que quiere repasarlo está en Génesis 10, versículo 8 al 12, donde bajo Nimrod se estableció el primer reino en la tierra con la principal ciudad Babel, recuerden la torre de Babel, y luego de eso se desarrolló lo que conocemos como Babilonia. Muy bien, es por eso que el sueño comienza con Babilonia, pues Babilonia es el primer reino establecido sobre esta tierra después del diluvio. Ahí se encontraban Daniel y sus amigos, y vamos a leer lo que dice la Biblia acerca del oro en relación a Babilonia. Y vamos a ver que Dios, al representar la cabeza de oro, no lo hizo al azar, cualquier oro, simplemente puso algún metal ahí. No. Dios escogió a propósito los metales, porque cada detalle en la profecía bíblica tiene un significado. ¿Y por qué la cabeza de la imagen de la estatua es de oro? ¿Por qué Babilonia es representada por el oro? Porque realmente Babilonia tenía muchísimas riquezas en oro. En la Biblia, Babilonia es representada por el oro. Vamos a ver 2 versículos rápido. Uno está en Isaías 14, versículo 4.
donde dice la Biblia en relación a Babilonia, pronunciaréis este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Babilonia codiciaba el oro, tenía muchísimas riquezas en oro. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 17 acerca de Babilonia? Ahora hablamos de la Babilonia simbólica y espiritual, pero por alguna razón lo une directamente con el oro. Apocalipsis 17, versículo 5 nos habla de que en la frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Y en el versículo anterior, en el 4, está su descripción y dice que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de ¿qué cosa? De oro y piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro. Babilonia representada por el oro bíblicamente. Pero les quiero decir que históricamente Babilonia también es representado por el oro. He traído algunos libros de historia que vamos a ver en este tema. Aquí es un libro Historia del Mundo. Y en la página 29 dice Babilonia y dice la edad del oro. Increíble, ¿no? Como la historia va confirmando la profecía. Inclusive los historiadores han dicho, Babilonia era la edad del oro. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Quién conquistó Babilonia? Recuerden que Nabucodonosor sabía, después de mí habrá otro reino inferior, representado por la plata. Pues, ¿qué imperio, qué reino vino y conquistó Babilonia? Fue Medo-Persia, los medos y los persas. Ahí tenemos los dos brazos de la imagen, los medos y los persas en una bonita alianza. Eran dos pueblos que se unieron en alianza. ¿Y qué hicieron los dos? Ellos conquistaron a Babilonia. Vamos a verlo bíblicamente aquí en Daniel capítulo 5. Y aquí nos relata la última noche de Babilonia. Y en el versículo 1 dice que el rey Belsasar de Babilonia hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y comenzó una tremenda fiesta ahí, con el vino, con las 1000 personas tan importantes del reino. ¿Y a qué se dedicaban? Versículo 3. Fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Eran vasos sagrados, donde ahí en Jerusalén se depositaba la sangre de las ovejitas, de los corderitos que representaban a Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos con esos vasos? Bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Se comenzaron a emborrachar ahí en su tremenda fiesta. Y luego en el versículo 4 bebieron vino y alabaron a ¿quiénes? A los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Todo tipo de idolatría, borrachera, posiblemente orgía, terrible fiesta babilónica. Y entonces, menospreciando los vasos sagrados del templo de Dios, alabando todo tipo de divinidades paganas. Y Dios intervino, versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, sus rodillas estaban la una contra la otra. Porque aquí Belsasar vio, Dios está interviniendo, una mano milagrosamente está escribiendo algo sobre la pared. Y entonces él otra vez llamó a sus supuestos sabios y nadie podía responder qué decía ahí, hasta que recordaron a Daniel. Daniel ya era ancianito, llamaron a Daniel y le dijeron, ¿qué significa esto? Y Daniel viene en el versículo 25 y dice lo que significa. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa, contó Dios tu reino, Babilonia le ha puesto fin. Tekel,
Pesado has sido en balanza, fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto, Babilonia ha sido roto, y dado a ¿quiénes? A los medos y a los persas. Y los medo-persas invadieron, y dice aquí, el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos de Babilonia, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y aquí vemos cómo finalmente Babilonia cae en las manos de los medo-persas. Y quiero leer que también la historia nos lo confirma. Aquí está la historia del hombre, un pequeño libro que se utiliza en el colegio. Y aquí en la página 90 habla de estas cosas. Aquí nos habla un poco de cosas que hemos visto en el tema anterior, donde dice que después de la muerte de Salomón, el pueblo judío se había dividido en dos, el reino de Israel al norte, el reino de Judá al sur, con Jerusalén su capital, y que luego invadieron los asirios, destruyeron el reino de Israel, y un poco más tarde Judá fue conquistada por los caldeos, que destruyeron el templo, los babilónicos. Y ustedes recuerdan muy bien qué es lo que hicieron los babilónicos con los hebreos. Los llevaron a Babilonia y estaban ahí durante 70 años y finalmente vinieron los medo-persas. Y es lo que luego relata aquí. Luego en el año 535 a.C., los persas conquistaron a los hebreos y permitieron reconstruir su templo. Los persas, los medo-persas, como vamos a ver en este otro libro de historia, vinieron, liberaron a los hebreos de las manos de los babilónicos y finalmente les dejaron reconstruir su ciudad. Dice en este otro libro, Historia del Mundo, página 84 y 85. Súbitamente bajo Ciro, que era uno de los generales de los medo-persas, aquellos montañeses acreditaron su poder amenazando a los 4 grandes reinos. Primero el de Media, pues los persas conquistaron los medos, pero en realidad se unieron en alianza porque en la siguiente página dice, los medos aceptaron el gobierno de Ciro, de los persas, y fundaron juntos la ley de los medos y persas. Pero dice que también ellos conquistaron aquí a Lidia, Babilonia y Egipto. Y lo que es de interés para nosotros es a Babilonia. Así que históricamente, bíblicamente, tenemos ya confirmado esto, que los medo-persas tomaron Babilonia. Por si acaso, ellos están siendo representados por la plata. Pues en Medo-Persia se comenzó a utilizar la plata como moneda a partir de ese entonces. Pero aparte de eso, ellos reinaron y estaban en vigencia como imperio desde el 539 a.C. al 331 a.C. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los medo-persas? ¿Quién es el tercer imperio, el tercer reino, esta vez de bronce? Vamos a ver quién conquistó a los medo-persas. Fue el imperio griego. Los griegos fueron los que invadieron a los medo-persas. Vamos a verlo primero bíblicamente y luego históricamente. Vengan conmigo a Daniel capítulo 8. Y aquí en el versículo 3 nos habla de una profecía muy interesante de 2 bestias, de un carnero y de un macho cabrío. Y dice lo siguiente, Daniel 8:3. Alcé los ojos, miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí, aparece una segunda bestia, un macho cabrío, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. Corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. Así que aquí vemos un ataque entre 2 bestias. Un carnero que estaba ahí con 2 cuernos. Y viene un macho cabrío con un cuerno notable. Corre contra él con la furia de su fuerza.
le quiebra los dos cuernos, lo lanza al piso, lo pisotea, lo destroza y no hay nadie que le pueda ayudar al carnero. Y se establece el macho cabrío en su lugar. Ahora, ¿qué significa esto? Versículo 20 y 21, aquí viene el ángel Gabriel y le explica a Daniel esta visión y dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Muy bien, el carnero era Medo-Persia, representado por los dos cuernos, los medos y los persas, igual que aquí en la imagen, la estatua, los dos brazos de plata. Y dice, el macho cabrío que vino y lo atacó y lo destruyó es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Los griegos, representados por el macho cabrío, vienen, atacan a los medo-persas, le quiebran sus dos cuernos, mueren los medo-persas y se establece Grecia, el imperio griego, en su lugar. Y el macho cabrío tenía un cuerno principal en sus ojos, el primero. ¿Quién hizo estas conquistas impresionantes contra Medo-Persia y contra otros reinos? ¿Quién era ese famoso griego? Era un hombre llamado Alejandro Magno. Famoso hombre, a sus 22 años aproximadamente comenzó la conquista del mundo antiguo. Vamos a leer un poco lo que dice aquí la historia acerca de él. Comenzamos aquí con la historia universal. He traído este libro grande solo para leerles dos frases. Dice en la página 174 lo siguiente. Historia de Grecia. Y la primera frase dice lo siguiente. Dice acerca de la Grecia primitiva, dice que era la edad del bronce. ¿No es esto interesante? El libro antes decía que Babilonia era la edad del oro. Aquí nos dice Grecia es la edad del bronce, tal como Dios lo había predicho de antemano. Pero eso no es todo lo que les quiero leer. Ahora les quiero leer acerca de Alejandro Magno. Voy a comenzar aquí con Historia del Hombre, página 97. Y nos habla acerca de la conquista de los griegos sobre los medo-persas. Dice, al este de las tierras griegas había surgido un pujante imperio, el persa. Y habla inclusive aquí del rey Darío. Y luego dice, esto fue motivo para el inicio de una guerra entre griegos y persas o medos. Porque era lo mismo, persas, medos, medo-persas, el imperio de Medo-Persia. Entonces aquí dice, habla del inicio de una guerra entre griegos y medo-persas. Y vamos a seguir leyendo en este otro libro de historia, Historia del Mundo, página 146. Y aquí nos dice lo siguiente, Alejandro Magno. Alejandro siguió batiendo a los generales griegos y persas de Darío. Entonces Alejandro batió a los, y luego de establecerse como general, Alejandro batió a los generales persas de Darío. Y luego, pues finalmente lo conquistó, lo hizo caer y Medo-Persia desapareció en la historia humana. En su lugar se puso Grecia. Y ahora les pregunto, ¿quién conquistó Grecia? ¿Quién hizo caer el imperio griego? Vamos a seguir analizando la historia, pero primero les quiero decir las fechas históricas. Grecia se mantuvo en poder desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C., cuando vino el cuarto reino, esta vez representado por el hierro. ¿Quién era el cuarto reino sobre la faz de la tierra que conquistó a Grecia? El Imperio Romano. Vinieron los romanos y los romanos comenzaron a conquistar todo lo que había a su alrededor, sobre todo al Imperio griego. Vamos a leer aquí en el libro Historia del Hombre, página 100, de cómo se dio la guerra entre los romanos contra los griegos y qué pasó con los griegos. Dice aquí la página 100, estamos en pleno periodo de decadencia del pueblo griego que terminó convirtiéndose en el año 146 a.C. en una provincia romana con el nombre latino de Acaya. ¿Quién conquistó a los griegos?
Los romanos. El Imperio Romano lo conquistó, se convirtió en una provincia del Imperio Romano nada más. Y vamos a ver una cita más de este libro de historia de la página 117, donde nos habla de las conquistas de Roma. Y dice, después de la destrucción de su principal rival, Roma conquistó a varios reinos que había alrededor de él, Galia, España, Macedonia, y dice Grecia. Y entonces tenía el completo dominio del Mediterráneo. Es impresionante cómo nosotros que vivimos siglos, milenios después, podemos ver cómo este sueño de Nabucodonosor se fue cumpliendo en cada detalle. Recuerden que las piernas de hierro que ahora aquí representan al Imperio Romano, las piernas de hierro, Dios por una razón les dio el metal hierro para representar a Roma. Saben que toda la vestimenta de los soldados romanos, sus armaduras, todo era de hierro. Si ustedes ven películas de la época de Roma y ven las legiones romanas, todo es como gris, sus escudos, sus espadas, sus cascos, todo. ¿Por qué? Porque es de hierro. Me olvidé mencionarles el detalle que los griegos anteriores que estaban representados por el bronce hicieron lo mismo. Ellos con el bronce se vistieron todas sus armaduras, tal como los romanos después con el hierro se vistieron. Y el hierro es más duro que el bronce. Por eso les era más fácil conquistarlos, porque tenían una arma superior, más fuerte. Muy bien, de esta manera, si ustedes recuerdan al Señor Jesucristo, Jesucristo nació, vivió y murió bajo el Imperio Romano, bajo las piernas de hierro de la estatua. Recuerden que donde Jesús nació, Israel y todos sus alrededores, era una provincia del Imperio Romano también, conquistado por los romanos, que ahí estaba Poncio Pilato, recuerdan Herodes, César estaba como rey de Roma. Y entonces cuando Jesús fue puesto en la cruz y crucificado, que la crucifixión era un invento también de los romanos. Entonces Jesús cuando fue puesto en la cruz, eran soldados romanos que le pusieron la corona de espinas, que le pegaron, que le rompieron sus ropas y los subdividieron entre ellos. Eran soldados romanos que le clavaron en la cruz, que finalmente le metieron la lanza en su costado y que al fin y al cabo también vigilaban la tumba donde Jesús estaba antes de su resurrección. Así que Jesús, él vivía durante el cuarto imperio de la historia del sueño de Nabucodonosor. Estaban muy conscientes la gente en el tiempo de Cristo que vivían en esta época, porque los otros tres anteriores ya habían caído. Babilonia había caído, Medo-Persia había caído, Grecia había caído y estaban ahora viviendo en las piernas de hierro. Y entonces, ¿cómo sigue la historia? Vamos a analizar ahora algo muy, muy interesante. Ahora viene algo que nos va a hacer reflexionar mucho. ¿Quién y qué hizo caer al Imperio Romano? ¿Cómo cayó el Imperio Romano finalmente? Vamos a ver esta imagen y vamos a ver que el Imperio Romano cayó y fue destruido por la invasión de ¿quiénes? De las tribus bárbaras. Recuerdan que según el sueño que tuvo Nabucodonosor, después de los 4 metales, iba a venir una última fase en la historia humana representado por los pies y los dedos de los pies, que son 10, y era un reino dividido. Es lo que ocurrió ahora. Mientras que Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, los imperios, eran unidos, siempre con un monarca que los reinaba y gobernaba. Ahora ocurrió algo muy diferente. De repente se colapsó y se dividió todo. Entonces lo que pasó fue que Roma fue conquistado por las tribus bárbaras que estaban alrededor del imperio, cada vez más fuertes, y comenzaron a atacar la frontera en diferentes lugares del Imperio Romano. Y el Imperio Romano estaba debilitado moralmente y estaba también debilitado económicamente, y también las legiones no alcanzaban para proteger las fronteras y cada vez más ataques de los diferentes lugares.
Y eso es lo que describe los libros de historia. Les voy a leer aquí. Historia del mundo, página 293, donde describe la caída de Roma. Y dice, invasión y reinos bárbaros. Al este se hallaban los godos, en el centro los vándalos y los lombardos, hacia el oeste los francos, alamanes, anglos y sajones, por mencionar solo unos cuantos de las muchas tribus y subtribus. No podemos decir con precisión lo que las llevó a presionar cada vez más el Imperio Romano, y una vez los bárbaros en la frontera romana, el señuelo de tierras más cálidas, la riqueza y la debilidad del imperio los incitaron. Tremendo. Vamos a ver otra cita de este libro, Historia del Hombre, página 120. Vamos a ver cómo describe este libro la caída de Roma. A partir del siglo II después de Cristo, tribus bárbaras empezaron a movilizarse en las fronteras del imperio. Ya en el siglo IV constituyeron una grave amenaza, pues en el año 410 saquearon la ciudad de Roma. En el siguiente siglo, los hunos, pueblo asiático, se lanzó contra Roma y por último en el año 476, el jefe germano Odoacro obligó al emperador romano a abdicar, hecho que marca el fin de la Edad Antigua. Entonces, ¿quién hizo caer al Imperio Romano? Las tribus bárbaras que conquistaron por todo lado. Y vamos a ver esto más, para que no haya traído en vano este libro. Ahora bien, la segunda frase. Historia Universal 265 y 264. 264, 265. La ruptura del Imperio Romano, los inicios de la época bárbara. Dice aquí, la invasión germánica. La invasión de los bárbaros, dice aquí, la civilización romana no ha muerto de muerte natural, ha sido asesinada. Porque por todo lado las tribus invadieron y conquistaron. Dice aquí en la siguiente página 265, estaban los godos divididos en ostrogodos y visigodos, en el centro y el oeste los vándalos, los burgundios, los suevos, los alamanes, los francos, los anglos, los lombardos. Habla de todas esas tribus que conquistaron el Imperio Romano. Ahora sucede lo siguiente. Vengan conmigo a Daniel 2, versículo 41. Vamos a volver a la profecía. Daniel 2, 41. Lo que has visto de los pies, de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido. Lo interesante es que 2 pies, 5 dedos en cada uno, equivale a 10 dedos, ¿no es así? Fueron justamente 10 tribus bárbaras que estaban establecidos sobre el Imperio Romano cuando este cayó en el 476. Les quiero leer la lista. Estaban los anglosajones, que hoy en día se han convertido en Inglaterra. Estaban los francos, que hoy en día se han convertido en Francia. Estaban los germanos o los alamanes, que hoy en día se han convertido en Alemania. Estaban los lombardos, que se han convertido en Italia. Los suevos, que se han convertido en Portugal. Los visigodos, que se han convertido en España. Los burgundios, que se han convertido en Suiza. Y estaban también 3 tribus más, los ostrogodos, los erulos y los vándalos, que desaparecieron en la historia humana porque fueron destruidos a través de ciertas guerras que vamos a ver en otro momento, en otro tema. Y estas 10 tribus estaban ahí sobre el Imperio Romano cuando cayó en 476. Tal como dice el versículo 41. Un reino dividido. Ahora dividido, 10 reinos, cada uno con su propio monarca. Ahí peleando, ahí conquistando sus territorios. Uno contra el otro. Dice, en parte, ¿qué cosa? En parte fuerte, dice, y en parte frágil, versículo 42. Parte como hierro, parte como barro. Porque en toda la historia de las tribus bárbaras, que continuó a través de los siglos hasta conformarse hoy en día en lo que conocemos como Europa. En toda su historia siempre había tribus débiles, tribus fuertes, se conquistaron entre sí. A veces uno era débil, luego era fuerte, otra vez uno era fuerte y luego era débil. Y así constantemente la historia europea de las tribus
bárbaras que se formaron luego los países europeos que conocemos hoy en día. También dice aquí que en el versículo 43, así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ellos intentaron en muchas ocasiones volver a unirse a través de alianzas humanas también, volver a ser un imperio como lo era Babilonia, como lo era Medo-Persia, Grecia o Roma. Ellos deseaban eso. Y les voy a mostrar los ejemplos de los que intentaron formar nuevamente imperios como los había antes. Estaba por un lado Carlomagno. Carlomagno era de Francia. En el año 768 después de Cristo, es el mapa que estamos viendo, donde él tuvo control sobre bastante espacio en Europa, pero no duró mucho. Y el siguiente que intentó unir Europa nuevamente como era Babilonia, Medo-Persia, Grecia o Roma, era Carlos V de España, que en el año 1520 después de Cristo logró, por ciertas herencias que obtuvo de poder y de territorios, tener bastante influencia en Europa, pero también esto se vino abajo muy rápido. Luego, el siguiente que intentó unir Europa fue Napoleón, este ya un poco más famoso, de Francia. En 1810, él hizo y comenzó a conquistar y realmente pudo avanzar bastante, pero esto no duró y se desvaneció y se colapsó muy rápido. Y después de Napoleón, el siguiente que intentó hacer un imperio como lo era antes Babilonia, Medo-Persia, Grecia o Roma, era Adolfo Hitler, que logró conquistar en pocos años una buena cantidad del territorio europeo, pero perdió la guerra, colapsó también. Y entonces el más reciente intento de unir Europa es la Unión Europea, que comenzó en el año 1957, donde se están otra vez esforzando a lo máximo de unificar los países europeos. Y en este esfuerzo que es realmente muy grande que están teniendo, ellos están intentando unificar la economía a través del euro, pero están divididos como no se lo pueden imaginar. Económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente están totalmente divididos. Tenemos un nuevo intento de unir hierro con barro, pero les pregunto, ¿se une hierro con barro? ¿Tú puedes unir hierro con barro? Quizás tú puedes unirlo un ratito y tenerlo ahí, pero ¿qué va a pasar? Se va a este ratito otra vez a desintegrar. Hierro y barro no pueden estar unidos. Entonces, ya sabemos el futuro de la Unión Europea. Ya estamos comenzando a ver hacia el futuro ahora. ¿Qué dice la Biblia? Daniel 2, versículo 43. Dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Intentarán, pero siempre se va a volver a defragmentar. ¿Saben? Hay aquí algo muy interesante que les quiero decir, que en el año 1908, que fue unos cuantos años antes de la Primera Guerra Mundial y unas cuantas décadas antes de la Segunda Guerra Mundial, yo quiero mostrarles cómo eran las alianzas humanas en Europa de intentar unificar a través de lazos humanos, de matrimonios, las casas reales de Europa. Lo que les voy a leer es de la fuente. El parentesco de los reyes de Europa es el título de la revista El Centinela de diciembre de 1959. Ahora escuchen esto. En 1908, el rey Eduardo VII de Gran Bretaña era a la vez tío de Guillermo II, Kaiser de Alemania, cuñado de Federico VII de Dinamarca, cuñado de Jorge I de Grecia, cuñado de Haakon VII de Noruega, tío de Victoria, reina de España. Federico VIII de Dinamarca, todo al mismo tiempo, era hermano de Jorge I, rey de Grecia, hermano de Haakon VII de Noruega, cuñado de Eduardo VII de Inglaterra, tío de Nicolás II, rey de Rusia, sobrino de Oscar II, por matrimonio rey de Suecia. A la vez, Alfonso VIII, rey de España,
Era sobrino de José I, emperador de Austria, y sobrino por matrimonio de Eduardo de Inglaterra. Y Guillermo II, emperador de Alemania, era sobrino de Eduardo VII, rey de Inglaterra, y cuñado de Constantino, príncipe de Grecia. Y para terminar, Víctor Manuel II, rey de Italia, era primo de Carlos I de Portugal. Esta era la situación política en el año 1908, para dar un ejemplo. Todas las familias reales de Europa estaban de alguna manera mezclados a través de alianzas humanas. ¿Y qué pasó? Como 10 años después, Primera Guerra Mundial. ¿De qué les sirvió? No se han podido unir ni con alianzas humanas. Y de esta manera, dice la Biblia en Daniel 2, versículos 45 y 44, en los días de estos reyes, al fin de la historia humana, porque ahí termina con los dedos de la estatua. ¿Qué dice ahí? En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que en el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. En los días de estos reyes, al fin de la historia humana, cuando intentarán con alianzas humanas unirse, pero no lograrán unirse, Dios estará preparando su reino eterno. Y su reino eterno vendrá en un cercano futuro representado como una piedra. Ahora, el reino eterno de Dios es el lugar donde tú y yo debemos estar. No con mano humana cortada. Nadie de nosotros tiene influencia para impedir, detener, retrasar o adelantarlo. Solamente Dios decide, ahora es el momento. Y esto es lo que sigue a la profecía. Lo que sigue en esta profecía, a grandes rasgos, es lo que falta es que Cristo vuelva. Lo que falta es la segunda venida de Jesús. Pues ella es la que pone fin a la historia idólatra de este mundo, fin a la historia bélica de este mundo, fin a los reinos terrenales, y se establece el reino eterno de Dios. Ahora, les quiero decir algo. Esta historia humana que va a llegar a su fin, ¿por qué Dios la representó a través de una imagen de metales? ¿Por qué la representó a través de un ídolo? Porque Dios quiso dar a entender, esta historia será idólatra. Los babilónicos adoraban ídolos. Los medo-persas adoraban ídolos. Los griegos adoraban muchos ídolos y dioses. Los romanos también, las tribus bárbaras peor. Todos adoraban ídolos, dioses de metales, imágenes. Una historia idólatra desde el comienzo, desde Babilonia hasta la venida de Cristo. Pero siempre en cada reino hubo y habrá hijos de Dios que no participen en la idolatría. ¿Qué más quiso dar a conocer Dios a través de la secuencia de los imperios? Comienza con el oro, el más valioso. Luego la plata, menos valioso. Luego el bronce, menos valioso. Luego el hierro, menos valioso. Luego el hierro mezclado con barro, ya no vale casi nada. Dios quiso dar a entender que la historia humana es una decadencia de valores. A medida que nos acerquemos a la venida de Cristo, al fin de la historia humana, cada vez habrá menos valores. Cada vez más decadencia. ¿Y qué más? Si ustedes analizan la secuencia de los metales, el hierro es el más blandito. La plata es un poquito más dura, pero blanda también. El bronce es un poco más duro y el hierro es aún más duro. Lo que vemos también en la secuencia de los imperios es que cada vez es más duro, cada vez más dureza, cada vez menos valores. ¿Y cómo es el fundamento de la estatua? ¿Un fundamento de hierro y barro? ¿Será esto un fundamento muy estable, muy firme? No. Esta historia humana está parada sobre un fundamento totalmente sin firmeza. La historia humana está tambaleando de un reino a otro, en la idolatría, en las conquistas, en las batallas, en la baja moral, hasta que Cristo venga y lo va a poner fin. Va a ser su reino eterno de Dios, donde tú y yo debemos morar. Y entonces un detallito más, que vamos a analizar muy pronto. El hierro se mantiene hasta el fin, mezclado con barro. Hierro, símbolo del Imperio Romano. De alguna manera Roma se va a mantener hasta que Cristo venga. ¿En qué forma? Ya lo veremos en otro tema, pero les quiero leer lo siguiente.
Cuando la profecía nos habla de la piedra, vengan conmigo a Lucas 20, versículo 18. ¿Qué es esta piedra? ¿Qué es esta piedra? Lucas 20, 18. La piedra es un símbolo de la venida de Cristo, repetida más de 300 veces en el Nuevo Testamento. La profecía clímax de la historia humana. Lucas 20, 18 dice: todo el que cayere sobre aquella piedra, y aquí estamos hablando en el contexto de Jesucristo, será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y aquí está usando el mismo simbolismo, las mismas palabras del libro de Daniel. La piedra desmenuzará, quebrantará. Pero si tú y yo caemos antes sobre la piedra, que es Cristo Jesús, antes que Él vuelva, simbólicamente seremos quebrados. ¿Quebrados de qué? De corazón, de espíritu. Vamos a ser humildes. Vamos a buscar la voluntad de Dios y su santa ley, tal como indica en Isaías 57, 15. Fíjense lo maravilloso de Isaías 57, versículo 15, donde dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Tú y yo, antes que la roca, simbólicamente la venida de Cristo, caiga sobre nosotros y nos desmenuce, si es que seguimos en el plan terrenal de las conquistas, de la idolatría, del paganismo, de los falsos dioses, de la falsa adoración, seremos desmenuzados y quebrantados. Pero si hoy en día tú y yo decidimos caer sobre la piedra que es Jesucristo y quebrantar nuestro corazón y ser humilde y reconocer solo Dios, tú eres el eterno. ¿Quién soy yo? Yo soy pasajero, soy una nube que se desvanece, soy un viento que se va, no soy nada, soy polvo de la tierra, pero tú eres el eterno Dios. Me puedes dar el perdón de mis pecados, transformar mi corazón y mi vida, hacerme obediente a tu santa ley y tu palabra, y entonces nosotros podemos llegar a ser habitantes del reino eterno de Dios. Aquí están. Quiero terminar con el versículo de Lucas 21. Lucas 21, donde nos dice en el versículo 28 lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, con las señales del fin, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dije una parábola: mirad la higuera, todos los árboles, cuando ya brotan viéndolo. Sabéis que vosotros mismos que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis suceder esas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino eterno de Dios está cerca. Hoy hemos visto la profecía básica. El próximo tema vamos a continuar analizando las profecías. Ya sabemos, vivimos en el tiempo final. Dios está preparando su reino eterno y va a volver pronto. Toda la profecía que Él dijo se cumplió en cada detalle. No falló ni un detalle. Cada detalle se cumplió. Así que podemos esperar que el último detalle también se cumpla, que es la venida de Cristo. Y que tú y yo estemos ahí. Tenemos que aprovechar el tiempo y nuestro corazón quebrarlo sobre Cristo para que Él nos dé humildad, pureza, santidad, justicia, obediencia, para poder ir a morar en este mundo y reino mejor. Amén.